Yo le reporté a todo el partido el resultado de esas conversaciones y vimos que teníamos más cercanía, más empatía con Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque Rodolfo Hernández ha abierto una posibilidad para el centro. Rodolfo Hernández, que ahora los petristas pintan como un uribista, pues realmente sacó 5 millones de votos en primera vuelta como una opción que no estaba de acuerdo ni con el continuismo de Uribe, de Duque y de Federico Gutiérrez, pero tampoco estaba de acuerdo con Gustavo Petro. Y ese testimonio electoral que la gente ha expresado hay que respetarlo y nos identificamos con él. La coalición de la esperanza no logró conectar con ese electorado de centro, no logró emocionarlo. Rodolfo Hernández sí lo logró y se abre un panorama distinto que nos saque de la polarización en Colombia en la que hemos estado entrampados, y la polarización, el conflicto, el pleito político del cual la gente está cansada es lo que no nos permite avanzar en las reformas, transformaciones que el país necesita. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy tenemos como invitado a nuestra sala de redacción a Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, que a inicios de esta semana pues anunció su adhesión a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Estaremos hablando precisamente de esta decisión que, por supuesto, agitó un poco el panorama político. Bienvenido, Juan Manuel. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes en Quién y Qué, para todos los seguidores. Es un gusto estar con ustedes. Juan Manuel, para muchos resultó una sorpresa el anuncio, sobre todo porque el viernes lo último que se dijo es que acababan de hablar con Gustavo Petro y que se comunicaría próximamente su decisión. Y muchos creyeron, incluyéndonos, que se había inclinado por la opción de Gustavo Petro. ¿Por qué inclinarse finalmente por Rodolfo Hernández? Bueno, primero porque tuvimos una decisión de partido, tomamos una decisión de partido como organización política y Nuevo Liberalismo. Trazamos un camino para llegar a esa decisión. El primer paso fue el sábado anterior a la primera vuelta, cuando escuchamos a todos los sectores del partido, ratificamos nuestro compromiso hasta el final con Sergio Fajardo, invitando a votar por Sergio Fajardo, pero ese día tomamos la decisión de que en la eventualidad de que Sergio Fajardo no llegara a segunda vuelta, actuaríamos como fuerza propia, con entidad propia, con liderazgo propio. El lunes festivo siguiente a la primera vuelta, se reunió toda la coalición de la esperanza, todas sus fuerzas quedaron en libertad y nosotros expresamos nuestro deseo como organización de empezar un proceso propio frente a la segunda vuelta. Volvimos a reunirnos todos los sectores del partido y tomamos la decisión de conversar con ambos candidatos, llevándoles 5 puntos que consideramos fundamentales de nuestro programa presidencial, de nuestro programa político construido desde el partido para el 13 de marzo. Esos 5 puntos tenían que ver con un programa de cero hambre, controlar la inflación del precio de los alimentos, tenían que ver con la transformación de la justicia, que va muy en línea de la lucha contra la corrupción, porque mientras tengamos los niveles de impunidad en el país que tenemos, es muy difícil avanzar en la lucha contra las grandes redes de corrupción. Hablamos también de la formulación de una política de drogas distinta con base en la evidencia, convocando a la comunidad internacional para un diálogo y una unidad de varios países que exijan una reformulación de la política de drogas que abandone el prohibicionismo que ha sido la causa del fracaso de la política de los últimos 50 años. Hablamos también de la necesidad de la descentralización y de transferir recursos a las regiones, darles autonomía para que sean dueñas de su destino y de sus decisiones. Una política transversal de género, que el capítulo mujer no sea un capítulo aparte, independiente en un programa, sino que sea transversal a todo el programa de un gobernante. Y también atender la situación de los colombianos en el exterior, que poco se habla de ellos, poco se elaboran propuestas hacia ellos y son más de 5 millones. Y el tema de seguridad, seguridad en las ciudades, seguridad en las zonas rurales del país. Tuvimos las conversaciones con ambos candidatos y yo le reporté a todo el partido el resultado de esas conversaciones y vimos que teníamos más cercanía, más empatía con Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque Rodolfo Hernández ha abierto una posibilidad para el centro. Rodolfo Hernández, que ahora los petristas pintan como un uribista, pues realmente sacó 5 millones de votos en primera vuelta como una opción que no estaba de
acuerdo ni con el continuismo de Uribe, de Duque y de Federico Gutiérrez, pero tampoco estaba de acuerdo con Gustavo Petro. Y ese testimonio electoral que la gente ha expresado hay que respetarlo y nos identificamos con él. La coalición de la esperanza no logró conectar con ese electorado de centro, no logró emocionarlo. Rodolfo Hernández sí lo logró y se abre un panorama distinto que nos saque de la polarización en Colombia en la que hemos estado entrampados, y la polarización, el conflicto, el pleito político del cual la gente está cansada es lo que no nos permite avanzar en las reformas, transformaciones que el país necesita. Pero además la lucha contra la corrupción que Rodolfo Hernández ha trazado como el corazón, el núcleo duro de su discurso, se identifica con la lucha histórica del nuevo liberalismo por una política transparente, por erradicar el clientelismo y la corrupción. Y mayoritariamente, pues el partido se inclinó por Rodolfo Hernández y por eso tomamos esa decisión como partido. Estos que usted señala son los puntos que los unieron. Una de las ideas de Rodolfo Hernández es decretar el estado de conmoción interior precisamente para poder tomar varias medidas rápidas en materia fiscal, en materia de puestos estatales, en fin, para tratar de continuar esa lucha que usted señala contra la corrupción. Sin embargo, muchos también han señalado algunos peligros institucionales que pueda traer esta medida. ¿Usted qué opina específicamente de este punto, Juan Manuel? Bueno, nosotros una cosa que dijimos en nuestra declaración que es importante resaltar es que no estábamos entregando un cheque en blanco. Nosotros mantenemos nuestra capacidad crítica en un momento dado, que no estemos de acuerdo con algo que no consideremos le conviene al pueblo colombiano, a la gente y a la institucionalidad democrática. En ese sentido, nos mantenemos en esa postura, pero nosotros mismos propusimos la emergencia económica y social como una medida extraordinaria para una situación extraordinaria, y es que millones de colombianos hoy están padeciendo hambre. No tienen aseguradas las dos comidas, ni siquiera una comida al día en muchos casos. Y eso tiene que ser una prioridad absoluta, porque además fue la causa del estallido social. El estallido social que sufrió Colombia fue precisamente por física hambre y desesperación de la gente al no tener cómo subsistir. Y eso no lo entendió este gobierno de Duque, absolutamente obtuso, desconectado, como lo ha demostrado, de la realidad de Colombia, y además que aprovechó el diálogo que tuvo para tomarle el pelo realmente, como lo hizo con los jóvenes en el caso del Pacto de Escazú. Entonces, cualquier decisión que se tome extraordinaria en Colombia desde el punto de vista institucional debe seguir los cauces establecidos en la Constitución del 91. Nosotros tenemos una Constitución que no se ha cumplido en su integralidad y que hay que cumplir. Hay que dejar de desprezar la Constitución del 91 a punta de reformas incoherentes entre sí que de alguna manera han desvirtuado y han afectado negativamente el espíritu de la Constitución. Hay que cumplir la Constitución y hay que cumplir lo que la Constitución dice, por supuesto. Juan Manuel, ya hablamos de los puntos que lo unieron con Rodolfo Hernández. Ahora hablemos de los resultados que tuvo la conversación con Gustavo Petro. ¿Por qué no decirle, por qué no irse con la opción del pacto histórico? Bueno, mire, el gran problema que tiene Gustavo Petro no es tanto lo que dice, ni lo que escribe en su programa, con lo que uno puede estar de acuerdo en términos progresistas, liberales, de conquista de derechos, de avanzar en causas de la modernidad y del Estado social de derecho. El problema de Gustavo Petro es lo que hace. El problema de Gustavo Petro es su actitud, que incurre muchas veces en coherencias, en incoherencias, en mentiras, rasgos de su personalidad mesiánica, caudillista, impositiva. Ya vimos a Gustavo Petro actuando como gobernante de Bogotá, la manera como administró, como gerenció, su dificultad para trabajar en equipo y llevado siempre de su parecer, no permite que ese equipo se estructure, se desarrolle y trabaje. Pues prueba de eso es que personas como Antonio Navarro y otros cercanos a él, cuando fue alcalde de Bogotá, pues renunciaron muy rápidamente a sus cargos en la alcaldía porque no lograron trabajar con Gustavo Petro. Ese es un componente. Otro componente es las propuestas que él ha dejado entrever en relación, por ejemplo, con el ahorro pensional de los colombianos, que es sagrado.
El ahorro pensional de los colombianos no puede ser utilizado para que el Estado tenga una caja y gaste plata y contrate gente, porque realmente eso lo que va a hacer es construir una base clientelista que hacia el futuro va a hacer que se perpetúe en el poder un régimen no simplemente en cabeza de Gustavo Petro, sino en cabeza de otros que lleguen después de Gustavo Petro. Nos inquieta también la independencia del Banco de la República, que ha sido una institución fundamental para Colombia desde la Constitución del 91, porque esa independencia del banco ha permitido mantener a raya la política monetaria y la inflación, que a quien más duro le pega la inflación es a la gente más vulnerable y más pobre en nuestra sociedad. También nos preocupa mucho ese discurso de paracos vengan a mí, el perdón social, si ustedes me apoyan, tranquilos que la extradición la revisamos y miraremos cómo hay una especie de amnistía en relación a criminales que han estado vinculados a la política y vinculados al narcotráfico o al contrabando o a la minería criminal o al despojo de tierras. Eso nos preocupa profundamente y nos preocupa también la dependencia energética de Colombia de Venezuela. Es lo que ha dicho es, Colombia no necesita explorar petróleo porque tenemos al lado a un país que es la primera reserva mundial de petróleo y con la cual nos podemos conectar mediante un tubo y vamos a tener todo el petróleo que necesitemos tener en Colombia. Entonces, Colombia no puede poner en riesgo su independencia energética, depender de un tercer país, porque pues está de por medio también la inversión social. ¿Con qué se financian los programas de asistencia social a sectores vulnerables de la sociedad, adultos mayores, a familias? Pues con los recursos del petróleo y de la exportación de esos minerales que no podemos poner en riesgo. Y otra cosa que a mí me preocupó del diálogo que sostuvimos con Gustavo Petro es que su intención es parar el metro de Bogotá, porque dijo que iba a crear una comisión entre la nación y la alcaldía técnica para evaluar los estudios del metro que se definió en Bogotá, eh, no subterráneo como él lo quiere, sino aéreo. Y eso significa ni más ni menos parar el metro de Bogotá, que llevan los bogotanos décadas esperándolo, que además fue un compromiso de los últimos gobiernos, que va muy avanzado. Entonces, todos estos son factores que nos dejaron muy preocupados y que nos hicieron también pues descartar la opción de Gustavo Petro. Juan Manuel, usted nombra algo que es clave y es que ambos candidatos tienen como referencia sus alcaldías. Lo he escuchado, digamos, en varias ocasiones nombrar esas cualidades de lo que fue la alcaldía de Rodolfo Hernández en Bucaramanga. Para usted, ¿cuál es la gran diferencia entre, entre lo que fue un alcalde y lo que fue el otro? Yo creo que en la vida, frente a las relaciones que uno tiene con la gente y en la política, lo único que construye confianza es saber que realmente lo que se dice se cumple, que se cumple la palabra. Eso es lo que ha generado desconfianza, incredulidad en la gente, en la política, porque la gente toda cree que los políticos, todos, son poco serios, incumplen la palabra, se van de un lado para otro. Rodolfo Hernández lo que dijo sobre el saneamiento de la politiquería y la corrupción y el clientelismo en la alcaldía de Bucaramanga, lo cumplió. Sacó a todos esos concejales de Bucaramanga que estaban enquistados en contratos de prestación de servicios en la alcaldía. Dejó la alcaldía al día en materia financiera, pero además se han dicho cosas que son mentirosas y falsas sobre Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, el 70% de su gabinete fue compuesto por mujeres. Su esposa es la gerente de sus empresas de construcción y la gerente de su campaña. Una persona que desprecia a las mujeres o que maltrate a las mujeres jamás va a tener esa representación y darle esa relevancia a las mujeres en una administración suya. Y también lo que se ha dicho sobre el medio ambiente ha sido una gran injusticia. Yo vi a Rodolfo Hernández encabezar el movimiento por la defensa del páramo de Santurbán en Santander, por la defensa de la causa del agua, contra la extracción minera. Y eso fue un hecho contundente. Entonces, yo creo que tenemos que remitirnos a los hechos y remitirnos a las posturas y a las ejecuciones y a lo que han hecho tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández. Y si es por lo que han hecho, pues todos nos inclinaríamos por Rodolfo Hernández porque inspira más confianza de lo que dice, lo cumple.
Pues Manuel, hay cosas que hay que preguntar y es que obviamente esta decisión no cayó bien en el sector del petrismo. Precisamente el candidato del pacto histórico, cuando supo su decisión, lo acusó directamente a usted de ser el sector más retrógrado de lo que fue la Centroesperanza. Y en general, dentro del movimiento político de Gustavo Petro, pues no hay mucha felicidad por estos temas. ¿Qué le responde usted a Gustavo Petro? Pues Gustavo Petro ha incurrido en incoherencias flagrantes. Cuando él hace una invitación, por ejemplo, a un acuerdo nacional, a respetar, pase lo que pase, los resultados electorales y a buscar una conversación y unos acuerdos con Rodolfo Hernández para superar este ambiente de polarización, de hostilidad, de agresión, y hace este tipo de declaraciones, pues lo que hace es incitar al odio por parte de sus seguidores que en redes sociales injurian, calumnian, difaman, agreden, descalifican a cualquiera que piense distinto a ellos. Y eso realmente no es democrático. Eso revela que Gustavo Petro no tiene un verdadero talante democrático para respetar las instituciones y respetar las opiniones diversas y la oposición. Por ejemplo, Gustavo Petro ha dado muestras de que cuando las instituciones toman decisiones que lo afectan a él, si son favorables esas decisiones a él, las respeta, las acata y las resalta. Pero cuando son desfavorables a sus intereses, entonces las descalifica, dice que todo es una persecución. Entonces, esa actitud de Gustavo Petro es bastante incoherente y además Gustavo Petro nunca ha tenido una postura clara frente a sus seguidores para que dejen ese discurso y esas agresiones permanentes. En este país o en cualquier democracia que se diga democrática en el mundo, pensar diferente no es graduar al otro de enemigo. Es decir, entonces como tú piensas distinto, eres mi enemigo. O estás conmigo o entonces eres mi enemigo si no estás conmigo. Eso no puede ser. En una democracia hay diferentes expresiones, diferentes opiniones, diferentes posturas y repito, los 5 millones de votos o 6 millones de votos prácticamente que sacó Rodolfo Hernández en la primera vuelta son votos que hay que respetar y son colombianos que se están expresando por una opción que creen es la opción que nos puede sacar de la polarización, abrirle espacio al centro político, hacer que fuerzas como el nuevo liberalismo puedan tener un espacio, una posibilidad de crecimiento con miras a las elecciones de 2023 regionales y locales que se avecinan a la vuelta de la esquina en octubre del año entrante. Juan Manuel, Carlos Amaya, compañero suyo de la Centroesperanza, pasa también a la campaña de Rodolfo Hernández. Seguramente ustedes se encontrarán allá. Pero Carlos Amaya específicamente señaló que Hernández era el candidato que uniría a Colombia, que tenía esas capacidades para unir a Colombia. ¿Usted comparte esa visión? Yo comparto esa visión. Creo que Rodolfo Hernández puede abrir unos canales de diálogo y creo que va a ser uno de los primeros retos que enfrente como presidente de la República, abrir un diálogo social, nacional y político que nos permita, entre diversos pensamientos, diversas interpretaciones del país, de la política, de las regiones, de sectores sociales, de sectores de la sociedad civil, de la academia, de las fuerzas políticas, que ese diálogo abra un camino en la construcción de acuerdos de país, acuerdos con los que todos los colombianos nos comprometamos a sacar adelante. Sin esos acuerdos va a ser imposible hacer la reforma pensional que el país necesita, la reforma laboral, va a ser imposible hacer las reformas fiscales y tributarias que se requieren para que la gente más rica, más poderosa, pague los impuestos justos, para que las empresas medianas, pequeñas y microempresas, que es el 99% de las empresas del país que generan empleo, tengan unas condiciones de simplificación de los impuestos, de favorabilidad a la hora de los emprendimientos, de apoyo por parte de la DIAN y los funcionarios públicos que ayuden a que las empresas crezcan y florezcan. Todos esos diálogos, coincido, los puede liderar un gobierno como el de Rodolfo Hernández, que nos sacaría de esa polarización en la que nos quiere entrampar Gustavo Petro y también el uribismo. Ahora, a Gustavo Petro no le sirve sino el uribismo al frente.
Por eso es que están empeñados y desesperados por pintar como uribista a Rodolfo Hernández. La pregunta sería, en ese caso, ¿cómo unir, no? Luego de esta campaña llena de ataques de lado y lado, porque esto, digamos, ha sido frecuente. Ahorita tenemos, por ejemplo, una discusión fuerte con palabras entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Después de esto, ¿cómo hacer ese diálogo que se propone? Pase lo que yo espero que lo que pase es que Rodolfo Hernández gane la presidencia de la República. Allí vamos a tener los colombianos que bajar la animosidad, enfriar la cabeza y mirar los retos hacia el futuro que tenemos y que nos afectan a todos como país, como sociedad. En los próximos 4 años, el país va a enfrentar una situación muy difícil en el plano económico, en el plano de seguridad, en el plano internacional también. Realmente el mundo está muy convulsionado. Los efectos de la pandemia oculta en materia de salud mental son muy profundos y tenemos que ser conscientes de esos retos de la pandemia que se están expresando en los niños, en el grado de violencia y de agresividad que se percibe en nuestro país en diferentes sectores. Todos esos retos, pues hay que encontrar la manera de enfrentarlos unidos, buscar un gobierno que una a los colombianos, que represente a todos los sectores de los colombianos, que no gobierne solamente para un sector del país, sino que gobierne para todos los colombianos, independientemente de que hayan votado por el candidato ganador o no, que ese candidato como presidente de la República gobierne pensando en todos los colombianos, inclusive incluyendo a los colombianos que no votaron por él en la composición de su gobierno, en el diálogo, en las políticas, en los programas que va a desarrollar. Juan Manuel, lo que fue la Centroesperanza, digamos que se dividió en sus apoyos. Fajardo, por ejemplo, ha dicho, yo no voy a votar por Gustavo Petro, pero también se presentó en su momento una lista de peticiones a Rodolfo Hernández que finalmente, digamos, no tuvieron los resultados esperados. ¿Cree que esto fue un error político, exigirle esos puntos a un candidato con más votos para lograr acuerdos programáticos? Pues yo lo que entiendo y lo que veo y lo que he percibido es que Rodolfo Hernández le ha dicho a todo el mundo lo mismo. Bienvenido el apoyo, bienvenido los votos, pero yo no cambio mi discurso. Ese discurso obtuvo casi 6 millones de votos en la primera vuelta. Yo mantengo mi compromiso solemne, firme, inquebrantable de cumplirle al pueblo colombiano lo que le he prometido. Entonces, pues buscar sustituir ese programa de Rodolfo Hernández por otro programa, pues eso tiene unas dificultades. Entonces, lo importante es que el centro pueda ver en Rodolfo Hernández, como yo lo veo, una oportunidad. Todas las fuerzas de centro político, todas las fuerzas que estuvimos en la coalición Centro Esperanza, que realmente teníamos la convicción de que el camino de los extremos no es el camino que a Colombia le sirve para avanzar, para sacar las transformaciones que se requieren adelante, para lograr esos acuerdos políticos. El camino que a Colombia le sirve es precisamente un camino de unidad y de sacarnos de la polarización y de este pleito político que no construye absolutamente nada. Yo espero que el camino para gente valiosa como Sergio Fajardo y como otros que estuvimos en la coalición Centro Esperanza se abra para llegar a acompañar a Rodolfo Hernández. Correcto, Juan Manuel, usted nos había mencionado precisamente sobre este tema que lo de ustedes no era un cheque en blanco. Eso está claro en el sentido de que hay unos límites a lo, o sea, que ustedes cuando sientan que algo no les gusta lo van a decir sin ningún problema. En el momento de hablar con Rodolfo Hernández, ¿llegaron a alguna clase de acuerdos? ¿Se pusieron algunas condiciones? ¿Usted podría explicarnos esos puntos? No, Cristian, ninguna condición. Realmente nosotros tuvimos un diálogo con él, le expresamos que después de haber evaluado dentro del partido, escuchando a todos los sectores, a la militancia, a los candidatos al Congreso, al Senado y a la Cámara de Representantes, a los dos representantes a la Cámara electos, Julia Miranda por Bogotá y Juan Sebastián Gómez por Caldas, a los dos concejales de Bogotá, a los ediles, a los líderes históricos del nuevo liberalismo, al Consejo Nacional, a los jóvenes, después de haber hecho ese recorrido, esa conversación con todos estos sectores, nos inclinábamos hacia su candidatura, pero en ese diálogo que tuvimos previo a la decisión,
previo a tener la conversación con Gustavo Petro, nosotros presentamos los 5 puntos que mencioné y él dijo que estaba de acuerdo con esos puntos y que le parecía que enriquecían su propuesta y su programa y que no tenía ninguna dificultad con esos 5 puntos que le presentamos. Pero no hubo ningún otro acuerdo, ni se discutió absolutamente nada más, ni dádivas, ni participación en el gobierno, ni cargos, ni mucho menos plata como tendenciosa, injuriosa, calumniosamente algunos insinúan. Sí, precisamente sobre este punto yo le quería preguntar y aclarar aquí también un rumor, porque eso es lo que puede llegar a ser, y es que a usted se le ofreció la posibilidad de ser canciller desde la campaña Eso de es Rodolfo falso, Hernández. eso es falso, Cristian. En ningún momento se ha hablado de eso. Perfecto. Vamos a hablar unos últimos punticos. ¿Qué opina, por ejemplo, de los que hacían parte de la Centro Esperanza y que se inclinaron por el voto en blanco? ¿Usted cree que eso es una opción viable, responsable para este 2022? Pues esa es una opción respetable. Yo respeto todas las posiciones de la gente. La gente, por ejemplo, que se abstiene de votar y dice no voto, no participo. Esa es una opción en la democracia respetable. La gente que vota por un candidato o que vota por otro, o que decide votar en blanco o que decide dejar en libertad, también son posturas absolutamente respetables. Pero nosotros decidimos que íbamos a tomar una postura como partido y construimos esa postura, construimos una propuesta, construimos una declaración, porque creemos sinceramente que Rodolfo Hernández es una gran oportunidad de abrir espacios nuevos en la representación política en Colombia y sobre todo no ahora, sino con miras a las elecciones locales y regionales que van a ser fundamentales para que se expresen estas nuevas fuerzas en las regiones y territorios, para que haya espacio para estas nuevas fuerzas, para que haya nuevos candidatos a los consejos municipales, a las alcaldías, a las gobernaciones, a las asambleas, a todas las instancias de representación democrática en los territorios. Es muy importante que ese espacio del centro se pueda abrir paso y eso es lo que representa y lo que puede permitir Rodolfo Hernández. ¿Qué pasará por lo pronto? Uno entiende que en este calor de las elecciones sucedan estas cosas con las personas que antes de que el nuevo liberalismo tomara la decisión optaron por manifestar su apoyo a Gustavo Petro. ¿Qué pasará con esos miembros del nuevo liberalismo que pues dijeron en su momento que apoyaban la campaña del pacto histórico? Mire, nuestro partido es un partido de inspiración en las ideas y la filosofía del liberalismo. Y el liberalismo es libre pensamiento, es libre examen, es tolerancia y aceptación de diferentes posturas. En nuestro partido la gente puede votar por quien quiera, pero no puede hacerlo a nombre del nuevo liberalismo porque el nuevo liberalismo tomó una decisión como partido de acompañar y respaldar a Rodolfo Hernández. Correcto, Juan Manuel. Una última pregunta. Quedan menos de 2 semanas para volver a las urnas. ¿Cuál será ese papel del nuevo liberalismo de usted, precisamente también, para apoyar la campaña de Rodolfo Hernández? ¿Cuál es ese trabajo que esperan desarrollar? Bueno, nosotros seguiremos planteando nuestra propuesta, planteando lo que nos identifica con la campaña de Rodolfo Hernández, invitando a votar por él, porque además está dispuesto, es lo que yo vi y sentí en la conversación que tuvimos, a armar un equipo de gobierno con las mejores personas, independientemente de las orillas políticas, quiere realmente que los sectores del gobierno estén liderados por personas con amplias capacidades, experiencia, mejores que el propio gobernante en muchos aspectos, y eso hace una demostración de la humildad de Rodolfo Hernández, que reconoce que hay personas que saben mucho más que él de muchos otros temas en el Estado, en el gobierno, y quiere rodearse de esas personas. No se siente el único que es el iluminado o el caudillo o el que nos va a llevar a todos a la tierra prometida, sino que sabe trabajar en equipo, sabe administrar, sabe gerenciar. Lo demostró en la alcaldía de Bucaramanga, las dificultades que tuvo la gran mayoría, por no decir todas las dificultades que enfrentó en la alcaldía, tuvieron que ver porque tocó intereses poderosos que se sintieron vulnerados y afectados en esa manera de hacer política que algunos entienden como
la posibilidad de enriquecerse personalmente, de hacer negocios y no lo que es la política para mí y para el nuevo liberalismo, que es un servicio público ante todo y que así se debe desarrollar. De modo que en estos días seguiremos convocando, invitando a nuestros equipos en las regiones para que hagan armonía, articulación con los equipos de Rodolfo Hernández en cada región y de esa manera podamos contribuir a que la campaña avance y logre su objetivo de triunfo el próximo 19 de junio. Sí, seguramente serán muchos los retos que vienen para el nuevo liberalismo que recién el año pasado recuperó su personería jurídica. Esto va, por supuesto, más allá de la campaña presidencial. Juan Manuel, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, a usted, Cristian, muy generoso por este espacio tan importante en Quién y Qué. Un saludo para todos los seguidores de Quién y Qué, en donde pues tengo un gran respeto por su trabajo periodístico y por su labor. Muchas gracias y muchas gracias también a los que nos sintonizaron para esta entrevista y recuerden que Quién y Qué es el placer de saber, ver y oír más.